La Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias trabaja en la elaboración de las directrices de ordenación del suelo agrario, las DOSA. Para ello, el equipo multidisciplinar que dirige Gustavo Pestana ha tenido que estudiar los planeamientos urbanísticos de los 88 municipios de Canarias con el fin de elaborar una normativa común para todo el territorio canario, que dé respuesta a las demandas del sector agrícola y ganadero, sea funcional y ágil en los trámites, así como en las normas y reglamentos a aplicar. Las DOSA no solo harán más ágil los trámites administrativos a la hora de llevar a cabo mejoras en las explotaciones agrícolas y ganaderas, sino que además protegerán las zonas de cultivo singulares, como la jeria de Lanzarote, llanos negros en La Palma, el cultivo de la papa bonita en Isco del Alto, declarando estas zonas parques agrarios, en el que se facilitarán todo tipo de actuación que signifique conservación, mejora y rentabilidad. Las directrices de ordenación del suelo agrario son un instrumento que contempla la ley del suelo para salvaguardar y apoyar la actividad agrícola en los suelos que tenemos disponibles en las islas, tanto en los que estén clasificados como agrarios o que no estén clasificados como agrarios, pero se ejerza la agricultura o la ganadería. Desde la Consejería de Agricultura se vienen elaborando las directrices. Las directrices no lo pueden abarcar todo, pues por eso también se está empezando a elaborar un reglamento que le va a permitir a los agricultores mayor facilidad a la hora de tramitar licencias o comunicaciones previas a la hora de un muro, un vallado, un cortavientos, una instalación de riego, una nave ganadera. La idea que tiene el instrumento es de facilitar a los ganaderos y a nuestros agricultores y ganaderos su actividad con respecto a todo lo que le conlleva la licencia municipal o a veces permisos de cabildo. Es de hacerlo mucho más lógico que el sistema que tenemos hoy en día y para que sea más fácil la incorporación de jóvenes y mantener un recurso muy escaso en las islas, que es el suelo agrícola, de otros posibles usos que existen en el archipiélago. Nosotros hemos estudiado todos los planeamientos generales y los 7 planes insulares. Es más, ahora mismo también estamos estudiando aquellos espacios naturales donde hay una importante actividad agrícola, como pueden ser la jeria o puede ser el Parque Rural de Dorama o los viñedos en el sur de Fuencaliente en el espacio natural del Teneguía. Ese estudio nos ha permitido ver el mare magnum de normas que están sufriendo actividades muy simples, como puede ser cultivar plátanos, bueno, simple dentro de la complejidad, como puede ser cultivar plátanos, viñedos o tener una granja de ganado, ¿no? ¿Qué es lo que pretendemos en la Consejería? Primero, analizar todo lo que ha habido, eso es un trabajo que llevamos 2 años haciéndolo, y una vez que hemos obtenido ese estudio, ahora vamos a proponer un reglamento, una parte en el reglamento y otra parte en las directrices, según las competencias de cada instrumento que nos da la legislación, una simplificación de la siguiente manera. Un señor que quiera poner un depósito para regar plátanos, no se tiene en cuenta en ningún instrumento de planeamiento la necesidad del agua de esos plátanos. Tienes 1000 metros de terreno, pues te dejas hacer un depósito de 40 metros. Y poniendo números, en vez de saber si tengo 1000 metros de plátanos, qué cantidad de agua tengo yo que almacenar para esos 1000 metros de plátano. Entonces, lo que vamos a hacer en el reglamento, y eso nos permite hacerlo más o menos homogéneo, siempre habrá que poner unos pequeños intervalos, en toda Canarias es analizar las necesidades de cada cultivo, de cada infraestructura de cada cultivo, para que sea en función del cultivo, no que si estás en una isla o en otra. Las necesidades de los cultivos son muy similares de una isla a otra. Y entonces eso nos va a permitir homogeneizar dentro de lo que cabe, poner unas mismas reglas de juego a todo el archipiélago, que no sean que cambien las reglas de juego como ocurre ahora mismo de un municipio a otro, de un barranco a otro. El decreto de medidas urgentes para reactivar diferentes sectores con respecto a la COVID, la Consejería de Agricultura insistió bastante en estos motivos y entonces hemos logrado que haya una serie de actividades, llámese por ejemplo instalación de cortavientos, sorribas, por ejemplo los cabezales de riego están exentos a día de hoy de cualquier permiso o licencia municipal. Hemos logrado que una serie de cosas se queden exentos, otra serie de cosas como son poner depósitos prefabricados que son mucho más baratos, que hoy en día simplemente es una comunicación previa, es una especie de declaración jurada que cumplimos todas las cosas que presentamos al ayuntamiento y en el plazo de 10 días podemos hacerlo. Y lo que se ha trabajado en ese sentido de facilitar a la gente cuando va al ayuntamiento generalmente, de que el papeleo sea lo más liviano posible. Que incluso el técnico o el perito que le haga el proyecto lo pueda certificar que cumple el planeamiento, se presenta al ayuntamiento y sea lo más rápido. Eso es lo que se ha venido trabajando. Pero en el reglamento lo que vamos a hacer incluso es intentar, para que nos entendamos todos, hacerlo más fácil, hacer que nuestros agricultores entiendan que es una especie de un sota caballo rey, que sean los papeles muy sencillos. En eso es el propósito de esta consejería, de aproximadamente en un año, año y medio, tenerlo en funcionamiento y luego hacérselo llegar no solo a los agricultores y ganaderos, sino a los técnicos municipales para
que comprendan las nuevas modificaciones legales que estamos trabajando. Evidentemente las directrices van a trabajar, las DOSA, van a trabajar con respecto a los planeamientos a la hora de clasificar y categorizar los suelos agrarios para que en su mayoría se reconozcan como suelos rústicos de protección agraria. Eso no impide que haya otras actividades, como por ejemplo recoge la ley de Islas Verdes, que se puedan hacer en ellos, es decir, no nos vamos a superponer al marco legal que hay ahora mismo, pero sí vamos a intentar salvaguardar los suelos agrícolas de mayor valor de otras actividades, sobre todo del sellado, del hormigonado del suelo, porque Canarias, pensando en las generaciones futuras, no nos podemos permitir ese lujo. Luego, con respecto a esos agrosistemas singulares, tanto la ley y las directrices iban a desarrollar una figura novedosa, que son los parques agrarios. Para que se me entienda y que nadie se nos asuste, no es un espacio natural nuevo, es una especie de reconocimiento de un agrosistema en cada una de las islas, o de agrosistemas de interés regional, como puede ser, como tú has nombrado, el Hable en Lanzarote, o los viñedos de la Jeria, o la zona de pastoreo de Nisdafe, o como puede ser la Vica en Tenerife, o incluso Santa Cristina en Gran Canaria, donde se van a proteger con una serie de políticas agrarias diferenciadas. Ahora lo que estamos pensando es hacerle a cada agricultor un traje a medida, un sastre de ayuda, para permitir esos agropaisajes y esos agrosistemas que son muy singulares, que no solo son singulares del paisaje, sino de nuestra agrodiversidad. Hoy en día, que está tan en boga la diversidad, nuestros agricultores y ganaderos durante 500 años han generado un montón de especies que son muy valiosas en el momento de cambio climático que estamos, porque están adaptadas a muchos microclimas que nos pueden servir. Entonces se trata de proteger esas cosas con una política diferenciada, haciendo casi lo que te comentaba antes, un traje a cada agricultor y a cada ganadero que mantiene esas cosas. Por eso se va a crear en las directrices la figura de parque agrario. Pero, para que no se me asusten, no es un espacio natural, es una manera de promocionar la agricultura y la ganadería en esos espacios. Las directrices van a tratar, cuando hablamos de suelo agrario, no diferenciamos si hay un cultivo ahora o otra mañana. Igual que el aguacate ahora está en boga, en los años 80 estaba de capa caída, entonces no sabemos qué cultivo va a haber. A nosotros nos interesa el recurso suelo, donde se puede cultivar. Nosotros vamos a ponerle, son reglas a los planes generales, vamos a llamarlo así, y a los cabildos, a la hora de que ellos dibujen esos suelos. No quiere decir que sean de uso exclusivo de un sitio, para entendernos. Tazacorte, el municipio palmero completamente rodeado de plataneras, si Tazacorte necesita crecer porque tiene más población en un sitio, evidentemente no vamos a prohibir a Tazacorte crecer, pero tampoco que se implanten usos no necesariamente en el suelo agrícola por intereses muy locales o muy de venir de hoy es importante pero mañana no. Es decir, que sea un poquito más una visión estratégica, igual que hicieron nuestros mayores cuando sorribaron y generaron un montón de suelos, que no lo pensaban muchas veces para ellos, sino para las generaciones futuras. Si todo va correctamente y no tenemos ningún retraso más, que lo hemos tenido con la COVID, pretendemos que la aprobación inicial de las DOSA esté a finales del primer semestre del año que viene. El reglamento pensamos que estará a disposición de que el Gobierno lo pueda aprobar a finales del año que viene, y las directrices como tal aprobadas probablemente a finales del 2022. Si todo depende evidentemente de los trámites ambientales y alguna que otra cuestión, pero ese es nuestro plan y más o menos lo vamos cumpliendo. Ganan dos cosas: seguridad jurídica. Es decir, cuando alguien planta un árbol, planta un aguacate, tiene que pasar unos años. El peor caso es el nogal, que tienes que esperar 10, 15 años a que eso empiece a producir. Y la agricultura necesita seguridad jurídica, y le vamos a dar seguridad jurídica en el territorio. Es decir, que esto es un suelo agrario y lo va a hacer más fácil. Y luego vamos a hacer otra cosa a través del reglamento, que es darle facilidad en los trámites, simplificación y agilización administrativa, que es uno de los problemas que estamos viendo incluso cuando en esta casa se conceden ayudas, que los agricultores luego tienen problemas a la hora de pedir licencia. Van a ser esas dos cosas: seguridad jurídica y simplificación administrativa. Sí, bueno, tenemos varios trabajos en marcha. Esas DOSAs que derivan de la ley del suelo es una petición que aparece en la ley del suelo, una necesidad, y efectivamente es una forma un poco de normalizar todas las leyes y las normativas sectoriales del suelo que tenemos en Canarias, que son una maraña administrativa, una bola de nieve que tenemos ahí. Yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? En poder armonizar todas esas condiciones que tenemos en todos los municipios diferentes, ¿no? Es verdad que cada municipio tiene su normativa específica en su plan general, y es verdad también que a veces el sector primario, el suelo agrario, no se toma tan en cuenta en esos planes generales, y por tanto hay una diferencia de criterio muy grande entre municipios. Por tanto, sí se ha hecho un gran trabajo, un trabajo de hormiga, de poder estudiar todos esos planes generales y poder ponerlos en común, poder estudiarlos y poder designar unas normas que sean únicas para toda Canarias.
Por otro lado, también con el decreto de medidas urgentes tras el COVID, hemos podido simplificar una serie de cuestiones, por ejemplo, esas comunicaciones previas en obras que consideramos menores, en obras que son, como usted decía, pistas dentro de las explotaciones, pequeños vallados, pequeñas sorribas, pequeños cuartos de apero, que no necesiten una licencia del ayuntamiento y que por tanto no se alargue en el tiempo el trámite, cuando muchas veces estamos con los tiempos justos porque tenemos que justificar subvenciones para poder hacer esas obras, necesitamos la licencia y no llegamos a tiempo. Esta comunicación previa nos permite evitar esa espera de la licencia, poder hacer la obra y no poner en peligro esas subvenciones a la hora de justificar. Yo creo que es importante. También la parte de legalización de explotaciones ganaderas también se han simplificado determinadas cuestiones que creemos que también son necesarias y por tanto creo que serán positivas para el sector. Eso no quita que tengamos que seguir trabajando en simplificar la parte administrativa porque sigue siendo muy compleja y muy dispar entre territorios en Canarias. En estos momentos, los técnicos de la Consejería están reuniéndose con técnicos de los cabildos, ayuntamientos, agentes de extensión agraria, para que no solo conozcan la filosofía de las dosas, sino su aplicación en cada uno de los territorios insulares. El objetivo es que a finales del año 2021 las dosas estén aprobadas para que se comience su aplicación. Las dosas y la Ley de Medidas Urgentes aprobadas por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias serán un gran revulsivo para el desarrollo agrario y ganadero de Canarias en los próximos años como sector estratégico en el desarrollo socioeconómico de estas islas.